Muy buenos días a todos los seguidores que se conectan a esta hora a una nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y en la mañana de hoy vamos a dar inicio a la cuarta sesión del segundo periodo del año 2020 de la Cátedra Institucional de Historia de la Cátedra Atlántico Barranquilla. En la sesión de hoy vamos a hacer una disertación académica sobre todo lo que fue el periodo y el proceso del descubrimiento y en la conquista del partido de tierra adentro durante el siglo XV. Para acompañarnos en esta disertación académica, para acompañarnos en este proceso, nos acompaña como de costumbre el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio académico, a quien saludamos en la mañana de hoy. Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos y conectarte, como siempre, muy juicioso aquí al ejercicio de hacer patria, como usted mismo lo dice. Muy buenos días. Juan Pablo, buenos días, me alegro de verte, pues, y saber que hemos sobrevivido a las pandemias y a las academias, como decía Pablo. Líbranos, oh Señor, de las pandemias y de las academias. Nos estamos mucho ya, estamos contentos y vamos a hacer una mañana hoy, una parte histórica muy especial, porque no hay nada en la historiografía colombiana, no existe época de la época antes de la independencia. Correcto. Lo que es descubrimiento y conquista, o sea, la llegada de los españoles, no hay nada en ningún libro. O sea, esto ha sido importante decirlo, porque eso lo hemos logrado en 7 años que llevamos aquí tratando de saber qué ha pasado con nuestra propia historia. Gracias, Juan Pablo. Y de ver a las personas también, ¿no? El chat está funcionando, ¿no? Sí, señor. Los comentarios se encuentran habilitados en la página para las personas que se están conectando a esta transmisión en estos momentos. Ah, bueno, muy bien, entonces, bien, Juan Pablo. Entonces, me alegro mucho. Entonces, saludamos. Comenzamos, Juan Pablo. Sí, señor, profe, ya podemos comenzar. Bien, ok. Entonces, 29 de agosto del año 2020, en Barranquilla, Colombia, de manera virtual, comenzamos la transmisión ya para Barranquilla y para todo el mundo, donde nos quieran ver, de esta actividad, digamos, pues, desde agosto del 2013, que todos los sábados, 2 veces al año, como 16 clases de las universidades tienen 16 semanas, nosotros también hacemos 16 semanas en cada semestre, ya hemos hecho 4 del segundo semestre del 2020, ¿no? Y acabamos de cumplir entonces 7 años, o sea, 7 por 2, 14, ¿no? 14 veces, 16, sí. El 13 que estamos tratando de hacer esto. Ha sido un trabajo bueno, satisfactorio. Muchas personas han colaborado, porque no siempre vienen los mismos, aunque siempre hay un grupo, ¿no? Un grupo que se ha consolidado, ¿no? Ya casi como de amistad, ¿no? Entonces, yo mismo, el mejor estudiante de este evento, soy yo mismo. Yo he acumulado un montón de información, porque las personas que andan por ahí como ratones de biblioteca o en internet y encuentran cosas y esto, y me motivan. Y tenemos pendiente todavía, de pronto a los 10 años, vamos a publicar un libro para los colegios que se llame, pues, Manual de Historia del Departamento del Atlántico, que lo tenemos bastante estructurado ya, sí, pero necesitamos un tiempo y eso no lo ha habido. Se atravesó el bicentenario de la independencia en Barranquilla, que fue entonces el bicentenario de ese Barranquilla este año, el 12 de junio, que no se pudo, ¿cómo se dice? No se pudo hacer, ¿ya? Porque se atravesó la pandemia. Entonces, no, sencillamente ese libro de la independencia se posterga para el próximo año. Entonces, alguien me está llamando, sí, entonces no atiende, por favor, sí.
Ya, entonces no sé cómo apagarlo. Bien, entonces, hago esos anuncios por si acaso, para las personas que nos están escuchando, ya que se están conectando. Tenemos pendiente todavía ese proyecto, porque consideramos que el bicentenario de la independencia en Barranquilla y el Atlántico hubiera sido este año. El 12 de junio de este año se cumplieron 200 años, 2 siglos, de que Barranquilla comenzara su época republicana con autoridades elegidas, nombradas ya en un ambiente republicano, ¿no? De igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Y eso no se pudo conmemorar sencillamente porque estaba en la pandemia. Pero entonces, el libro de la independencia también se postergó porque no se pudo, en la fase final había que hacer varios ajustes para la publicación de la Once del Norte. Digo también que la Gobernación del Atlántico, muy amablemente, por el apoyo que siempre hemos tenido, especialmente de Eduardo Verano de la Rosa, también de Guillermo Polo, entonces ellos han apoyado el proyecto de hacer el libro de historia del Departamento del Atlántico, ¿no? Que es para los colegios. Entonces, sí, apoyaron ahora también el libro de la independencia, de manera que estamos cumpliendo bastante bien con nuestra gobernación, ¿sí? A nivel institucional, y toca esperar todavía, ¿no? Entonces, el próximo año esperamos que el día 10 de octubre del 21, ¿sí? O sea, prácticamente en un año largo, ¿sí? El 10 de octubre, no de este año, del otro, es el día en que las tropas españolas abandonan el actual territorio de Colombia y se van para La Habana, para Santo Domingo, ¿no? Se van recogiendo, digamos. Y ese día fue un acto muy ceremonioso, ha sido registrado también. Nuestra amiga Yolanda González Ginás, que colabora también con nosotros, ella tiene algún registro, en algún momento determinado ella nos va a contar esa parte cuando los españoles abandonan la Cartagena, ¿no? La plaza de Cartagena, ¿no? Pacíficamente, después de un asedio de un año largo, ¿no? Entonces, esos son los avisos. Y me ha dicho Juan Pablo que la próxima semana es una semana dedicada a la planeación, porque hay unas realidades nuevas, ustedes saben, y es la hora que no sabemos cómo vamos a seguir operando, si es virtual o no sé, como sea, pero entonces la próxima semana va a estar muy ocupada y yo también seguramente voy a participar de alguna reunión virtual para ver cómo continuamos en esta nueva realidad, ¿no? Con la pandemia y eso, ¿no? Bien, esos son los avisos. Agradezco a las personas que siempre se están vinculando, ¿no? Mi amigo Samuel Whipley, siempre un gran lector, ¿no? Muy activo, de los pocos contertulios decentes, ilustrados de las redes sociales como Facebook. Ya me alegro mucho. Él siempre hace lindos aportes. Y Aníbal Salur, por supuesto, siempre bien saludado. ¿Cómo estás, Aníbal? Ya, entonces, y Miguel Pardo Ferro, ¿no? También muy despierto, muy interesado en estas cosas. Bien, el tema de hoy entonces comenzamos. Se llama, pues, Descubrimiento y Conquista de Tierra Adentro. Ya el título es polémico, ¿sí? ¿Quién descubría a quién? Entonces, es un tema da para mucho. Se discutió mucho el año 1992 si se debería conmemorar el descubrimiento. Ahora, si le ponemos conquista, entonces ya la cosa se complica más, ¿no? No sé qué otro nombre, se han probado otros títulos, ¿no? Para esto, pero yo finalmente decidí, o sea, he tomado la decisión de que efectivamente hubo un descubrimiento, porque los europeos sí, ellos quisieron descubrir cosas. Es decir, no fue al azar, no fue una cosa, no, ellos querían expandir el cristianismo como era el mandato del evangelio, de los evangelios y de los textos sagrados de Pablo, de Tarso y de Pedro, todos los discípulos de Jesucristo, ¿ya? Y sobre todo
Ya lo habíamos visto en alguna vez, lo menciono siempre, ¿no? El cristianismo es una religión expansiva, pero con métodos pacíficos, con amor y con conversación, y si alguien no quiere convertirse, sencillamente no lo hace. Entonces, el cristianismo necesita expandirse, porque así es el mandato. Una vez, en alguna oportunidad, eso lo registra Marcos 13:10. Cualquiera de ustedes en sus casas tienen una Biblia cristiana, buscan Marcos, capítulo 13, versículo 10. Yo lo menciono siempre. Está en otras partes también, ¿no? Es una escena en donde le preguntan a Jesucristo, según su visión de la historia, porque el cristianismo es una visión de la historia que tiene un principio, un eje central que es Jesucristo, y luego entonces la segunda venida de Jesucristo. Pues el fin de la historia, según el cristianismo, en términos teóricos, teológicos, es con la segunda venida de Jesucristo. Le preguntaron, dice Marcos, por ejemplo, eso, el más claro que escribe eso, creo que también Mateo también lo tiene, y dice, pero entonces, ¿cuándo van a ocurrir todas esas cosas que están anunciando? ¿Cuándo vas a venir? Otra vez, ¿cómo que te vas y vienes? En fin. Él dice, no, yo antes de venir tiene que haberse expandido y proclamado el cristianismo a todas las naciones. O sea, en ese momento sí ya Jesucristo vendría por segunda vez a la tierra. O sea, es una visión de la historia muy fuerte, comparable quizás a la visión de la historia de nuestra época, de nuestro siglo XX, de nuestro siglo XXI. Hoy está un poco trastocada esa visión por la pandemia, porque la pandemia deja en evidencia una serie de situaciones que ponen a tambalear esa visión de la historia fundamentada en el progreso infinito, ya en la relación del hombre con la tierra, con la naturaleza. Se supone que cada día que va pasando el hombre se va apropiando más a través de la ciencia y la tecnología de los territorios, de los bosques, de los mares, de los cielos, como decía Descartes, que es la visión moderna de la historia. Es decir, no hay segunda venida de Jesucristo para los científicos, no hay fin del mundo, al contrario, es un acercarse cada vez más por el camino del progreso material, vamos acercándonos entonces a una tierra mucho más amable para nosotros, ¿no? Con más salud, mejor alimentación. Ese es el sueño moderno. O sea, hay progreso material y sobre todo la ciencia en primer lugar. Ustedes saben, pues hoy eso, lo de la ciencia está en tela de juicio, nadie se da cuenta, pero es difícil hoy sostener que la ciencia nos está salvando, ¿sí? La ciencia no pudo evitar la pandemia y en este momento no se sabe qué va a suceder, hay incertidumbre. Del mismo modo, ya esa visión cristiana del siglo XVI tan fuerte, ya en el siglo XIX, después de Kant y de Hegel, ya se cambia eso. Lo que hay, el paraíso ya no es más allá, después de la venida de Cristo, sino que es aquí en la tierra, es un paraíso moral. ¿Ya? Esa es la visión de la historia que comparten sí, casi todas las corrientes filosóficas y políticas, ¿no? O sea, no hay un fin de la historia. Lo que hay es un acercarse cada vez más en que el hombre va dominando mejor la naturaleza a través de la ciencia y va obteniendo mejor salud, mejor alimento. Y moralmente mejorando también. O sea, cada vez más juiciosa la gente, más organizada, más democrática, con mayor participación, ese Kant, por ejemplo. Y Hegel más libertad también, ¿no? Aunque Hegel, claro, en alguna oportunidad lo hemos conversado, él cree que la historia llegó a su fin en su época, porque ya se había logrado finalmente que se estableciera la etapa final de la historia, que es la conciencia de la libertad en términos universales. O sea, cuando él ve que en Francia se proclama de que el hombre es libre por el hecho de ser hombre, con Rousseau incluido y todos los líderes de la Revolución Francesa, dicen, no, ya la historia llegó a su fin. La historia como proceso de progreso de la conciencia de la libertad. Ahora bien, los acontecimientos siguen, por supuesto, ¿no?
pero esa idea sigue vigente y Carlos Marx, claro, en esa parte muchos pensamos, yo también, de que era un tema muy difícil, que él no podía abordarlo porque tendría que haberse convertido en filósofo y él estaba muy preocupado de las cosas contingentes. Carlos Marx, pues, yo tengo un gran respeto por él, por su escrito, por su ubicación, porque él fue una persona científica, ¿no? Ahora, claro, se insultan y se dicen cosas muy feas de él, pero es una persona eh, muy modesta en su vida, hasta un poco dramática, su pobreza y sus cosas, pero lo salvaba siempre el industrial Engels, pero de todas maneras él con la historia es problemático, porque él asume en parte Hegel, en parte Kant, entonces él no da una... O sea, el comunismo, ¿qué es el comunismo? Es muy parecido al paraíso moral de Kant. El problema está es que la sociedad burguesa, que para Hegel es el final, para él no es el final. Hay que liquidar la propiedad privada, se acaba la burguesía y ahí vendría otra cosa, ahí comenzaría la historia. Según. O sea, todos estos temas tienen que ver con el momento del siglo XVI, porque en el siglo XVI tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos de la tropa de Pedro de Heredia, ¿no? Que eran unas 50 personas, ¿no? De las cuales 15 iban con unos caballos flacos, ¿no? A conquistar tierra adentro, a conquistar Barranquilla, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué había en la cabeza de ellos, ¿no? O sea, ellos pensaban unas cosas muy distintas a las que pensamos nosotros ya en el año 2020, ¿no? Y por eso que hay que estudiar ese momento, ¿no? Y siempre considerando de que cada época tiene su espíritu, ¿no? Como dice Zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿no? O sea, no podemos nosotros brincarnos, ¿no? Nadie puede saltar sobre su sombra, diría Hegel, ¿no? Nosotros vivimos acá ahora, estamos en Barranquilla, en la pandemia, estamos en Colombia, en América Latina, estamos en el planeta, unas personas van en una nave, no sé, no, mandaron una nave para Marte. Es decir, eso es lo que nosotros vemos en nuestra época. Y tenemos algunas creencias y tenemos formas de convivencia y tenemos problemas y todo, pero las épocas han ido cambiando y cada época tiene su... Entonces hay que hacer el esfuerzo de ponernos en el siglo XVI. Es decir, a partir de 1500 en adelante, para nosotros sería 1501, la fecha más, comienzo, digamos, cuando el paso de, comienzan las primeras invasiones de españoles en la región caribe colombiana, Rodrigo de Bastilla y Vasco Núñez de Balboa y Juan de la Cosa, ¿no? Son los primeros que vislumbran, por ejemplo, Boca de Ceniza, ¿no? Pasan por aquí, pero no pasa nada. Entonces me dio trabajo esta semana de estar seguro y tomé dos libros muy conocidos en Colombia, ¿no? Hay un gran libro que yo lo uso en mis clases de la universidad, y mis estudiantes no son interesados en la historia, como el caso de ustedes, porque si asisten a esta sesión virtual o a las sesiones presenciales, es porque tienen un interés muy especial en la historia. No, la mayoría de mis estudiantes, yo no tengo estudiantes de historia en la Universidad del Norte, son ingenieros, son médicos, quieren ser abogados, quieren ser, en fin, de todas las carreras profesionales. Entonces las lecturas que yo les busco para compartir con ellos son lecturas que, sí, muy generales, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, ¿no? Entonces, este es un libro muy recurrente, es un gran libro, don David Bushnell, él es colombiano, perdón, norteamericano, casi colombiano, le han dado todos los honores, ¿no? Él ha escrito importantes libros, acaban de publicarle un libro sobre Santander en la Gran Colombia, ¿no? Es un gran libro de historia de nuestro periodo de independencia, acaba de ser una nueva edición por la Academia Colombiana de Historia, acaba de llegar, algunas personas lo tienen, ya. Entonces, Davis Bushnell, él escribió al final de su vida, como escribió bastante sobre Colombia, también escribió sobre Eduardo Santos, presidente colombiano del 38 al 42. Entonces, este libro, pues yo lo recomiendo porque
una primera consulta, él te dice lo más importante, ¿ya? Y claro, él es ambicioso el libro porque tiene entonces indígenas y españoles, la Colombia precolombina, ya, valga la redundancia, así se llama el capítulo 1. Y el capítulo 2, ya, entonces, la nueva Granada colonial, sociedad, la Colombia precolombina, la llegada de los españoles, esos son los capítulos, al principio. Y termina con el último capítulo, ya hasta el año 2000, el año 2000. Es decir, toda la historia de Colombia está aquí. Y he revisado, no aparece ni el Departamento del Atlántico ni Barranquilla en este libro de historia de Colombia. Es decir, para este gran historiador, con mucho respeto, por supuesto, cómo no, yo lo vi una vez, estuve en Barranquilla el año 2003, en un gran evento de los colombianistas, de todos los extranjeros que se ocupan de la historia de Colombia. Yo estaba allí en ese evento, viste una conferencia en algún momento de la programación. Y ahí lo vi a él caminando, un señor alto, delgado, ya bastante avanzado en edad. Eso fue hace 17 años, ¿no? Y bueno, ahí están sus libros. Pero él, lo que quiero decir es, hablo bien del libro, pero respecto a nosotros, ¿qué mejor justificación? Es decir, no existimos en este libro. El Departamento del Atlántico, su historia. Existíamos, claro que ocurrieron cosas, pero para que él haga una historia de Colombia, estos historiadores, cuando hacen estas obras, ellos buscan la literatura que hay. En ese tiempo, pues todavía el Internet no estaba tan desarrollado como ahora. Ahora llegan a uno las noticias de que fulano de tal escribió tal libro, vienen los PDF, etcétera. Pero cuando él escribió este libro no era así tan fácil. Entonces, si no hay publicaciones, entonces sencillamente no existe. Y eso ocurrió con el Departamento del Atlántico y con Barranquilla concretamente, ¿ya? Ha costado mucho. Yo me he dedicado gran parte de mi vida a buscar, ¿no?, todos los pedacitos, los papeles, los libros, los folletos, el artículo tanto, en fin, allá, buscando como un rompecabezas, tratando de armar el rompecabezas. Entonces, es justificado que nosotros hagamos un intento de tratar de escribir una historia de las cosas que ocurrieron acá en el Departamento del Atlántico, en Tierra Adentro. He revisado también este libro de este caballero tan amable, siempre me encuentro con él, y en Bogotá cuando voy, en cárcel lo encuentro siempre en el archivo, estudiando, hablando, con un café, un gran señor, un gran libro, un valiente que escribió el libro. Es difícil sentarse a escribir estos libros, pero tampoco aparecemos acá. O sea, he mencionado estos dos libros porque son los dos libros más, Historia Mínima de Colombia, o sea, son los dos libros que más se han vendido, ¿no?, y que más se han divulgado y se han comentado. Entonces, cualquier colombiano o gente de Barranquilla que quiere saber cómo fue la época de la llegada de los españoles aquí a Tierra Adentro, como ellos le pusieron, busca en los libros de su biblioteca, una persona culta o un profesor o un joven dice, vamos a buscar los dos libros. Busca los dos libros más conocidos. Te vas a una biblioteca, se van de Walter y dice, oye, mira, historia de Colombia, pero una mirada general de la historia de Colombia. Te van a decir, bueno, Bushnell, Melo, ¿no? Porque habrían otros más, pero esos serían los que más se han vendido, además, y se han comentado. Eso es lo que quería decirles respecto a que no existe eso en la historiografía que se puede consultar normalmente en una biblioteca. Ustedes buscan una historia del Departamento del Atlántico. Por eso que cuando con Alexander Vega y con la señora Adelaida Zurriz logremos sacar el libro de historia del Departamento del Atlántico, sí, espero que presten atención de otras regiones de Colombia, porque vamos a decir, bueno, nosotros también estábamos aquí, nuestros antepasados, aquí habían seres humanos y aquí también de alguna manera se involucraron en los procesos y bueno, después fueron surgiendo los sitios de libres, en fin, pero las raíces de nuestra historia desde la llegada de los españoles estamos allí. Bien, vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿no?, al nombre de nuestra institución. Luis Eduardo Neto Arteta es el nombre de la Corporación Cultural
Luis Eduardo Nieto Arteta, ya, la CLENA, su corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, ¿no? Donde está la biblioteca piloto, donde está el archivo del Atlántico, ya, donde está la galería, y está también el Museo Interactivo, que no ha podido mostrarse mucho porque vino la restricción de desplazamiento por la pandemia. Ya. Entonces, hay un libro que no lo he podido encontrar. Yo tengo uno muy viejito, perdonen que lo muestre. El café en la sociedad colombiana. Es un gran libro, entre otras cosas, porque no tiene bibliografía. ¿Por qué no tiene bibliografía? Porque Luis Eduardo Nieto Arteta estaba en Buenos Aires, estaba en Sao Paulo, ¿ya? En Brasil. Era como un agregado cultural. Trabajaba en la embajada, ¿no? Como hacen todos los países, ¿no? Siempre manda a sus intelectuales más destacados, los manda a diferentes países. De Pablo Neruda hasta Gabriela Mistral en Chile. García Márquez no, porque García Márquez nunca fue funcionario, porque, digamos, no lo necesitó, no sé, no lo fue. Pero muchos intelectuales no son agregados culturales en las embajadas. Entonces, él estaba trabajando. Él era una persona liberal del medio siglo, de la época de Alfonso López Marejo. Había escrito un gran libro que se llama Economía y Cultura en la Historia de Colombia, y se encontraba en Brasil por los asuntos del café, ¿no? Colombia en ese momento era un país productor y exportador de café. Sí, café colombiano tan bueno, ¿no? Estoy tomando ahora. Es una cosa muy especial, ¿no? Aromático y suave, eso es especial. Entonces estaba él en Brasil, y en Brasil le dio por escribir, y escribió un libro sobre el café en la sociedad colombiana. He buscado otras ediciones, pero no, y esta es una edición viejita que tengo, no he podido encontrar una. Y finalmente, de tanto usarlo, prestarlo a los estudiantes, qué sé yo, ¿no? Entonces se me dañó un poco, ¿no? Finalmente se me dañó una hoja y le hice una fotocopia, miren ustedes, ¿no? Entonces voy a llamar la atención porque cómo comienza el libro. Ahora, él lo escribió el libro así de memoria, así como un poeta, sencillamente dejó ir su pluma sin citas, sin fuentes, sin nada, pero tiene excelentes juicios históricos. Pero entonces, él falleció en 1956 y recién en el año 58 alguien encontró el manuscrito, ¿ya? Engració a máquina, ¿ya? Y lo publicaron, ¿sí? Pero fue publicado entonces por la editorial Áncora Editores, ¿no? Que es una editorial del siglo XX, ¿no? Primera edición, Breviarios, Orientación Colombiana, Bogotá, 1958, y luego el Áncora, y esta edición es del 92, ¿ya? Entonces, Federico Nieto Tafur tiene los derechos de autoría, no derechos de autor. Él falleció apenas en el 56, o sea, si alguien quiere publicar este libro tiene que pedirle permiso a sus descendientes, ¿no? Bien, eso. Y fue publicado después de muerto. Él murió en 56, murió en 58. Finalmente él se vino de Buenos Aires, ¿no? Después de la muerte de Gaitán. Como que, no conozco esa parte, pero él como que dijo, no. Como que se sintió mal siendo representante de un gobierno conservador que estuvo allí presente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Él se retiró y se vino para Barranquilla y aquí falleció, ¿no? Ya de manera un poco dramática. Entonces, ¿qué dice? Voy a leerle un poquito porque esto sí que me parece a mí importante para la reflexión nuestra. Sobre todo para conectar la situación del Atlántico en el siglo XVI, o sea, después de 1500, de 1600, ese momento, ya relacionarlo con la situación actual, o con lo que ha pasado en los últimos 500 años, ¿no? Ya, el primer momento en el desarrollo geográfico de la economía colombiana fue la ocupación de las tierras bien altas, mesetas y altiplanicies. Ese fue el interés que tenía.
Ya los españoles no se quedaron acá. En esas regiones, el conquistador español encontró grandes masas de indios cuya evolución cultural y política era muy superior a la de las que se hallaron en las costas. No nos olvidemos que él, Luis Eduardo Nieto Arteta, leía a Carlos Marx y leía a los historiadores de la época, una persona sumamente inteligente. Y los historiadores modernos, ellos creen en el progreso, ¿no? No solo material, sino que también desde el punto de vista de la evolución de la sociedad. Entonces, claro, siempre hay países más avanzados que acá. Entonces, según él, los indios de las costas, cuya evolución cultural y política era muy superior a la de los que se hallaron en las costas. O sea, Luis Ordonez Arteta cree que, o sea, escribe eso, que para los españoles dijeron, no, los indios organizados, con quien podemos nosotros desarrollar una relación mejor, es en la meseta cundiboyacense, no aquí en la costa. Luego continúa, dice, el sistema político que conocían los indios del altiplano y al cual estaban sometidos y la cultura dentro de la cual vivían fueron factores favorables al conquistador. Claro, por supuesto, ¿sí? Ya estaba todo organizado, el ZIPA y el ZAPE, como dicen, ¿no? Rápidamente ellos entraron en contacto con ellos, uno desapareció, en fin, ellos se apoderaron de la cabeza y de ahí para abajo pudieron hacer entonces, se establecieron como poder político, militar y también económico en la meseta cundiboyacense. Este pudo dominarlo sin grandes dificultades. Los hechos mencionados habían preparado a los chibchas para la explotación de la que serían víctimas. Era un pueblo sumiso, digamos, ¿no? Ya entre comillas, porque de pronto alguien dice que no. Los indios salvajes y bravíos de las costas y de los valles interiores, justamente por gozar de un menor progreso cultural y político, lucharían con heroicidad y morirían en las rudas contiendas con los conquistadores peninsulares. ¿Ya? En las planicies y mesetas el español encontraría condiciones climáticas muy semejantes a las de España. La vida tropical se amortiguaba, sus asperezas, su humedad, su avasallante flora, sus endemias desaparecían. Las elevadas regiones andinas ofrecían a los españoles condiciones. Es decir, lo que se dijo después, ¿no? Ya en los años 60, después que murió Luis Eduardo, comparando la costa con el interior del país, por supuesto, se consideraba ya en ese momento como subdesarrollada. Cuando él muere, estaban naciendo las ideas del desarrollo y del subdesarrollo en Estados Unidos, cosa que después tiene la Alianza para el Progreso y todas esas cosas, ¿no? De que la manera de evitar conflictos sociopolíticos como Fidel Castro y eso, esas rebeliones en Guatemala, en 52, la única manera de solucionarlas es trayendo progreso, ¿no? Por eso, Alianza para el Progreso. En la idea, pues, de una concepción de la historia de que había que civilizar a estos indios. Entonces, hay una primera diferencia. Lo asombroso es que esa diferencia yo creo que continúa hasta ahora. Yo cada vez que escucho a dirigentes del interior del país, incluyendo de Medellín, incluso Cali un poco también, pero sobre todo Bogotá, ¿no? Bogotá, la gente cuando habla de nosotros, de la región Caribe, siempre está hablando en ese tono, como queriendo decir que nosotros somos atrasados, que estamos pues, en una situación inferior. Algo de eso hay, efectivamente, pero eso no es toda la vida, eso no es toda la vida, porque hay argumentaciones muy fuertes que menciona Gerardo Reisel Dolmatov y Carlos Angulo Valdés, los más grandes arqueólogos que tuvo Colombia en el siglo XX, ¿no? Sobre todo Carlos para la región Caribe, para Atlántico, fundamentalmente. ¿Ya? Y es que definitivamente la costa, por ejemplo, siempre fue una región sin guerras. Los conflictos eran muy cortos, muy breves y siempre llegaban a algún acuerdo, ¿sí? Y llegaban a algún arreglo. Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos se encontraron con una población, claro, ellos resistieron, hubo mucha resistencia acá, mucha resistencia porque ellos, ¿qué defendían? ¿Ya? Defendían un modo de vida para ellos agradable. Y eso se da en otras partes del mundo también. Hay muchas guerras que le hacen a los imperios.
Y acá en la costa se le hizo guerra al Imperio Español. Hubo masacres, hubo todo, todo el saqueo de Sinú, por ejemplo, ¿no? Las incursiones de los españoles en la provincia de Santa Marta, acá también en el territorio, ¿no? Abusando de muchas cosas, ¿no? Pero aquí sí hubo resistencia, pero no la resistencia de un Estado central, porque no lo había. No lo había. Y esa resistencia, entonces, después de eso, viene otro proceso más complejo de transculturación, pero ha determinado que, como lo dijo Carlos Angulo, dije yo ya, ¿sí? La región Caribe y el departamento del Atlántico, si lo ponemos como eje central, ¿no? Siempre no hubo guerras acá. Y eso se ha mantenido. Es una estructura mental de larga duración. Es decir, las guerras son en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Sí, esa es una guerra. El conflicto anterior fue los caribes, cuando se entran acá a este territorio, ¿no? Los caribes que vienen de Brasil, ¿no? De Paraguay, ¿ya? Por mar, por Venezuela y también por el río Magdalena. Siglo VII después de Cristo, 700 después de Cristo ya llegan no sabemos casi nada de ese proceso, ¿no? Ni siquiera a nivel genético, ¿no? Cómo se produjo esa mezcla. Fueron suplantados, generalmente los indígenas no mataban a las mujeres ni a los niños, porque las mujeres seguían haciendo la comida y parían los hijos y hacían la cerámica, en fin, pero los varones sí los mataban los caribes a los nativos, que eran arawak. Entonces, de ese proceso no sabemos. El hecho es que cuando llegaron los españoles aquí hubo resistencia, pero después, por varias razones. Primero porque la población se subsumió en el mestizaje, ¿ya? La mezcla de razas y de lenguas y de culturas y de todo, ¿no? Fue bastante intensa aquí en la costa. Y especialmente la gente de Sierra Nevada, el año 1600, es fácil recordarse la fecha, después de pelear la gente unos 80 años, ¿no? 80 años, los caciques de la sierra, los mamos, y llegó un momento en que hicieron una reflexión, pensaron mucho, conversaron mucho y tomaron la decisión en 1600, después de unas batallas que les fue bastante regular a ellos, y concluyeron finalmente con certeza de que a los españoles no se les podía enfrentar, entre otras cosas, porque ellos tenían armas de fuego, y ellos no. O sea, ellos vieron la superioridad técnico-militar de los españoles y decidieron no hacer nunca más guerra. Asombroso que se ha mantenido hasta el día de hoy. También es asombroso de que en el 91 hayan logrado los indios de la Sierra Nevada, más otras agrupaciones indígenas, como 70 lenguas que hay en Colombia, no sé cuántos territorios especiales hay, ¿ya? Lograron finalmente que se les reconociera su territorio. Claro, después de la Constitución del 91, vamos a cumplir ya de 30 años de eso, ellos siempre están en una activa participación de los procesos y siempre están reclamando, ¿no? Es más, están pidiendo más territorio porque ya es escaso para ellos para sembrar sus yucas y sus maíces y sus cosas, ¿no? Pero quiero decir, ellos a través de manera pacífica lograron eso. Si ustedes toman las noticias ahora de Chile, por ejemplo, los mapuches tienen un conflicto y es que la oligarquía chilena, digamos, la gente de dinero de Chile y los terratenientes, ¿ya? Ellos no quieren entender ese fenómeno cultural ya bastante, digamos, repartido en el mundo. Hay muchos lugares donde a los grupos étnicos, antes de la invasión europea, de reconocerles su derecho a vivir como a ellos les dé la gana. Eso ya se consideró a fines del siglo XX, ya en el caso de Colombia, ¿no? Es claro eso, ¿no? Yo escribí alguna vez una ponencia el año 2000, donde decía que ya Occidente no tiene argumentos filosóficos sólidos para obligar a la población indígena de acá a que viva como Occidente. Porque hay una crisis de Occidente, y la crisis es de la relación con la naturaleza, es decir, una crisis ecológica, ¿ya? Y de contaminación ambiental, cosa que los indios no tienen. Entonces, no hubo argumento en 1990 para obligar a los indígenas a que se volvieran
como la gente de Barranquilla, que nosotros en Barranquilla somos occidental, en ese sentido. Y finalmente, me parece un gran acierto para Colombia, se le reconoce a los grupos indígenas un estatus especial dentro de la Constitución y con delegados, y donde vivieron los presidentes de Colombia en la sexta, con cuarta creo, donde está ahora Relaciones Exteriores, la Cancillería. Allí, en unas oficinas de allí, hay una oficina de los grupos indígenas de Colombia que regula toda la situación y tienen celulares, y tienen cosas, y si alguien quiere ir ahí. Entonces, eso, por ejemplo, eso se ha logrado aquí en la costa. Y por la sabiduría de nuestros indígenas de la Sierra Nevada, conozco eso, pero es probable que otros grupos indígenas o hicieron eso ya o lo están haciendo. En Chile, para que vean ustedes, la oligarquía chilena y los que pretenden adueñarse de las tierras, entonces no quieren reconocer eso. Ahora, curiosamente, ¿qué defienden con tanto ahínco los indígenas de allá, los mapuches? Ellos no tienen caminos como los incas, no tienen edificaciones, no tienen templos, no tienen nada. Ellos defienden un paraíso terrenal, ¿no? Y un modo de vida pacífico entre ellos. Siembran su tierra, tienen sus cantos, qué sé yo, sus cosas. Y ellos han defendido 500 años su territorio. Van a cumplir pronto en 1500, en el año 2035. Van a cumplir los chilenos 500 años de haber llegado los españoles al territorio chileno. Entonces, eso lo digo pues porque al fin y al cabo el departamento del Atlántico está en la región Caribe y entonces sí, es un gran mérito de esos grupos indígenas porque han marcado un camino y un señalamiento. Ahora que hay una constituyente en Chile, yo me voy a encargar, ojalá, de poder ir para allá y hablar con los dirigentes que se han nombrado como delegatarios a la constituyente, que hay constituyente en Chile, ¿no? Y ese capítulo me voy a conectar con los profesores, ¿no? Que hay de todo, hay profesores como Sergio Villalobos, ustedes lo pueden buscar en internet, está en YouTube también, que él dice que no, los indios, como mucha gente aquí piensa, ¿no? Los indios hay que mutilarlos, hay que lavarlos y enseñarles a hablar español, y, y que tienen que vivir pues como los occidentales, ¿no? Yo conozco gente muy seria, muy noble que piensa eso. Yo no pienso eso. Yo creo que ellos tienen derecho a vivir como ellos desde la paz. Entonces, bien, esos son los prolegómenos, un poco largos, pero me parece importante, ¿no? Ya, volvemos entonces al tema del descubrimiento. Hay un historiador, ¿no? Un historiador que se llama Jacob Burckhardt, que yo siempre menciono. Entonces, Jacob Burckhardt tiene un libro que se llama, así se llama, mira, aquí está, ¿dónde está? Que no se puede ver. Fragmentos históricos. Él murió en 1898 y fue un gran profesor de historia en Basilea, en Suiza. Y tiene libros muy conocidos, pues, las consideraciones sobre la historia universal, ¿no? Y se los voy a... Es un libro que se puede conseguir en cualquier biblioteca, ¿no? Jacob Burckhardt, sí, ya fines del siglo XIX, ¿no? Es ¿cómo se dice? Un autor de culto. Es un poco las personas que lo siguen, porque él tiene unas ideas muy, muy especiales. Escribió una gran obra, fue un gran profesor, amigo de Nietzsche. Y cuando él falleció, sus estudiantes, un grupo de estudiantes, 12 personas, 15 personas, que iban a sus clases magistrales en Basilea, en Suiza, juntaron todos los apuntes, lo mismo que se hizo con Hegel. En aquella época no había máquina de escribir, no había fotocopiadora, no había video, no había nada. Entonces, muchas obras se han rescatado de la tradición europea porque los estudiantes, después que muere el maestro, se juntan todos los apuntes, más los apuntes del profesor, porque en las clases de la tradición de Europa, el profesor, antes de cada clase, escribe la clase. Pero claro, nunca es igual lo que escribe con lo que dice. Entonces, en el caso de Hegel, que murió en 1831, ¿sí? Cuando él murió, entonces las clases que escribió sobre historia del mundo, ¿no? Lecciones sobre la filosofía de la historia del mundo, se llama el libro, ya, con el tiempo después que murió, como a los 11, 12 años, un hijo de él
más otros estudiantes juntaron los papeles de él, más las cosas que él había dicho que no estaban en el libreto que él tenía, porque eso es así, ¿no? Las personas que hacen clases y hacen esas cosas, saben que uno hace un plan de exposición y que después le sale otra cosa. Y en la misma clase, eso le pasa a todos los profesores, en la misma clase se le ocurren cosas. Eso ha ocurrido siempre. Este es el caso, entonces, y hay una parte donde el señor Burkhardt, entonces el profesor Burkhardt, ya él dice algunas cosas. Él dice, de las cosas que dice, eh, la humanidad activa, es una palabra que él usa, eso lo he compartido yo con mi amigo pues, Alexander Vega Lugo, ¿no? Siempre nos gustó esa palabra, humanidad activa. ¿Por qué? Porque lo que sí es claro es que España forma parte de Europa y Europa nació del Mediterráneo, ¿sí? La secuencia es Egipto, que es Mediterráneo, luego, bueno, antes estuvo el Tigris y el Éufrates, Bagdad, ¿cierto? Ahí están los orígenes de la historia, ¿no? Luego Egipto, ¿no? Y luego entonces Grecia, y luego Alejandro Magno, y entonces Egipto nuevamente, y luego Roma, ¿no? Y el cristianismo, que viene también del Mediterráneo, ¿ya? Y Roma fue la primera unidad mundial. Roma fue dueña del mundo 500 años, que es bastante. O sea, 500 años es mucho. 500 años mandó Roma. Ahí vivió Polibio. Piensen ustedes que Estados Unidos no alcanza a tener ni 80, por ejemplo. Y ya es difícil porque hay unos imperios muy grandes que también tienen juguetes atómicos. Entonces ya esa visión de que hay un solo centro como Roma, ya eso se perdió. Ahora está bastante diversificado el poder fáctico, ¿no? De armas atómicas y eso. Entonces, eh, Burkhardt sostiene de que la energía histórica ¿ya? Es del Mediterráneo. Ahí está todo. Pero en el siglo XVIII y XIX esa cosa política se desplaza. Después de Roma, el centro del mundo se desplaza a Francia y luego Alemania, Francia, Alemania y finalmente Inglaterra. Entonces el norte de Europa es el encargado entonces. Y España, por supuesto. Ya en el siglo XV, entonces España por su condición muy, muy particular, por la misma ubicación también, y porque habían tenido una influencia mediterránea, ¿no? O sea, los españoles son mediterráneos, como la canción de Jean Manuel Serrat, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? Y le cantan Mediterráneo, ¿no? Una bella canción, un bello poema también. Y luego ellos estuvieron invadidos por gente del Mediterráneo, como son los árabes. Los árabes son del Mediterráneo, ellos no son africanos, tampoco son asiáticos. Entonces España concentró toda la energía, digamos, como le dice Burkhardt, de la historia. Y ellos son los que dan el paso, ¿no? A la expansión del cristianismo por todo el planeta, ¿ya? Y lo hacen entonces buscando el mundo. Y finalmente se encontraron con un continente poblado que hacía unos 40.000 años, ¿no? Y que tenía grandes civilizaciones como los aztecas, los incas, los chipchas, ¿no? Y bueno, todo lo que había en Chile, en Argentina, Buenos Aires, en todas partes, habían unos 100 millones de indios, de los cuales sobrevivieron como apenas 10 millones finalmente. El resto murió o se subsumió en el mestizaje. Entonces, lo que sostiene entonces Burkhardt es que hay una humanidad activa, hay una energía, ¿sí? Una iniciativa, digamos, y eso fue lo que se expande. Finalmente, él dice en su texto, ¿no? Dice, esa humanidad activa, dice, eso significa una gran suerte el formar parte de esta humanidad activa. Eso es lo que dice él. O sea, europeizante. Hasta ahí llegó él, ¿no? Entonces, esa es la humanidad activa. Yo creo que sí, yo me siento bien con esa parte de Europa, ¿no? De que ellos se pensaron a sí mismos, bueno, expandieron el cristianismo y han seguido después dominando hasta 1914. Ya del 14 en adelante, como dice el historiador Erich Hobsbawm en la historia del siglo XX, ya en 1914 es la fecha definitiva del término de Europa como potencia mundial.
conglomerado de países europeos. Sí, el comienzo, digamos, y en 1945 ya, no, 45, está Rusia, la Unión Soviética, y está Estados Unidos, ¿no? Ya, la Guerra Fría que le llaman, y a partir de 1972 ingresa China, luego la India, hasta llegar a esta situación actual. De todos modos, entonces nosotros acá, nuestro Departamento del Atlántico, recibe esa, ¿cómo se dice? Pues, no invasión, diría yo, ¿no? Esa expansión de la Europa cristiana, ¿no? Siempre hago la comparación. Si a nosotros, cualquiera de nosotros, ustedes que me están escuchando, ¿no? Walter, Freddy, Aníbal, Efraín Carrillo, ¿no? Cualquiera, Aníbal Salone, Miguel Pardo, ¿no? Si a nosotros nos toman así y nos llevan a un jurado de la historia y nos sientan y nos acusan, mire, usted y su gente, ustedes son los responsables de haber deteriorado la capa de ozono y haber envenenado el río Magdalena y todo eso. Entonces, ustedes dirían, todos nosotros diríamos, no, momentico, nosotros nunca hemos querido hacer eso. No, pero ustedes lo destruyeron. Sí, claro, pero nosotros perseguíamos el progreso científico, tecnológico y de ampliación de todo, ¿no? Más riqueza y mayores comodidades, y cosas para la salud, ¿no? Es el gran proyecto moderno. Pero ninguno de nosotros se va a reconocer como corresponsable. Sin embargo, a esta hora estamos nosotros contribuyendo a ese deterioro. Hasta ahora, ¿no? Mientras no inventen algo, pues, que pueda absorber eh, los gases que se producen cuando andan los carros, o las termoeléctricas y todas esas cosas, petróleo y carbón y esas cosas que los queman y la atmósfera. Mientras no se diga eso, ninguno de nosotros va a reconocer. Sencillamente nosotros participamos de la idea del progreso para nuestros pueblos. Del mismo modo, si traemos aquí al juicio de la historia a estos personajes, a Pedro de Heredia, ¿no? A Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? A Rodrigo de Bastidas, que son las personas más importantes, ¿no? O el propio gran escritor, ¿no? De los cronistas, Fray Pedro Aguado, ¿no? Bueno, ¿sí? Si les preguntamos a ellos, ellos nos dirían lo mismo, no, mira, nosotros estábamos haciendo una expansión del cristianismo, porque consideramos que es una religión que nos gustaba mucho y la heredamos de nuestros padres, y había que expandir. Además, España, nosotros queremos expandirlo, porque nosotros queremos compartir con los demás pueblos, ¿no? Y de eso, de esa situación, y esta es la última idea que voy a presentar, hay un pensador que se llama, un teólogo, ¿ya? Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es un catedrático, ¿sí? En España, y en 1520, ¿ya? Le pidieron a él, ¿sí? Carlos V ya estaba gobernando jovencito, ¿no? Tenía 21 años, ¿sí? Entonces ya estaba en el trono de España, ¿no? Alemán. Entonces la corona española, más que Carlos V, la corona española, que es algo muy poderoso, ¿no? Le pidieron a este teólogo, ¿ya? Que averiguara y que les dijera, por favor, lo que ellos estaban haciendo en América, 1520, ¿ya? Estaban a punto de fundar Santa Marta, ya se habían apoderado de México en 1519, estaban en La Habana, ya habían fundado Santa María del Darién, en la región Caribe, allá en el Golfo de Urabá. Entonces le preguntaron a él, mire, profesor, por favor, díganos, lo que estamos haciendo nosotros como el Imperio Español católico, estamos haciendo algo malo, o sea, lo que estamos haciendo ya está viendo bien. Y él justificó las religiones sobre los indios. Es un documento que se puede conseguir, yo creo que está en internet, ¿no? Es como un paper, ¿no? Es como que él escribió. Y allí él dice cosas que hoy son vigentes, no. Hoy se está tratando de alcanzar ese ideal. En su afán de decirle a los reyes de España de que lo que estaban haciendo era correcto, ¿sí? Estaba bien hecho, él dice, todos los seres humanos tienen el derecho natural
a la comunicación. Esa es la palabra que usan. La comunicación. O sea, todos los derechos, los seres humanos tienen un derecho natural, no una ley, no una constitución, que alguien lo escribió, un rey, pero no. Todos los seres humanos, un derecho natural. Por el ser seres humanos tenemos derecho a la amistad. Y tenemos derecho a caminar por el mundo, ¿ya? Y que nadie lo impida. Tenemos además los seres humanos derecho a establecernos en cualquier lugar del planeta, siempre que no molestemos ni alteremos nada de lo local, sino que nos hagamos pasitos, como diría un cachacón, hagámonos pasitos aquí, ¿sí? Si se hacen pasitos y con calma levantan su rancho y miran a los demás cómo hacen y no perturban, entonces ellos, nadie los puede sacar de allí, ¿no? Desplazarlos, ¿no? Y además, dice él, tienen el derecho natural de proclamar ideas religiosas y políticas sin perturbar. O sea, más revolucionario que eso, no hay un texto más moderno que ese. Cuando dicen que la modernidad es francesa, inglesa, que es alemana, hay una modernidad española importante, y ese es un caso. Entonces, le contaba yo a un amigo, Eduardo Martínez Puccini, me dice, hablando una vez sobre esto, me dice, no, que yo estaba allá en Ginebra, pero yo no sabía, hay un salón donde se hacen las grandes discusiones de cuando pelean dos países, ¿no? Y hay un tribunal internacional, entonces La Haya es uno, pero en Ginebra hay una sala donde van los delegados y discuten, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Sobre todo los conflictos fronterizos y esas, con las invasiones y eso. Y ahí se dirimen más o menos hasta donde puede ser posible esos conflictos internacionales, ¿no? Y el nombre de esa sala es Francisco de Vitoria. Porque Francisco de Vitoria, pues, búsqueme algo más revolucionario, ¿no? Si se aplica hoy, significa, oye, termina con las fronteras, los pasaportes y esas cosas, nada, ¿no? Sencillamente las personas tienen derecho a migrar por razones ecológicas ahora también, porque los regímenes políticos no satisfacen a las personas, y eso ocurrió. Entonces, en esa expansión, la expansión de Europa acá se hizo, y si uno se pone a comparar, así muy brevemente, comparan ustedes la llegada de un siglo más tarde de los ingleses y holandeses, y después alemanes también, irlandeses, a Norteamérica, ¿no? Ellos sencillamente no se mezclaron con los indígenas y marcaron una cosa que dura hasta ahora, que ahora están pagando en estos días, ¿no? Y después trajeron esclavos encima, y eso significa que la historia ahora les pasa la cuenta, a nosotros no. O sea, en Barranquilla, para que haya manifestaciones como esa de Martin Luther King por los derechos a los negros, me decía un chiste un amigo mío, valga apenas un pequeño recreo, no, más bien había que restringir un poco, ¿no? Los pocos negros que he visto acá, yo a veces cuidan carros y esas cosas, ¿no? Entonces les da algo de dinero y a veces se posicionan muy bien con sus carros, a veces muy poco de los que hay acá, negros más o menos, o un poco degradados a mulatos, ¿sí? Pero la población afrodescendiente aquí más bien hay que restringir los derechos porque tienen más derechos que uno acaso, ¿no? Entonces, espero que entiendan el chiste, porque aquí no hay eso, no existe eso, pero sí en otras ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo, ellos es un problema, ¿no? Porque ellos son negros y están peleando por sus derechos. Entonces, Francisco de Vitoria es el gran personaje, ¿no? Del más moderno de los modernos, porque para que lleguemos a esa utopía que formula Kant después, ¿no? La paz perpetua, ¿no? En 1804, antes de morir, publica ese libro, un breve, no es tan grande el libro, para decir, mira, finalmente, así como van las cosas, la humanidad va a vivir en paz, ¿no? Y de manera racional, ¿no? Entonces, y vamos a mirar entonces algunas imágenes ahora para iniciar la historia. Entonces, sí, eh, lo que ocurrió aquí en el Departamento del Atlántico forma parte de ese gran proceso de expansión de la Europa cristiana. Y para existir hay que contar esa historia. Entonces, ya voy a mostrarles lo que tenemos más o menos hasta ahora nosotros, ¿no? Ya.
Ahí está el mapa, entonces para siempre hay que mirar el mapa, ¿no? Sí, esta Europa chiquita, el Mediterráneo, ¿no? Con su proceso de expansión, ¿ya? Y es el comienzo, ¿no? Es el Theodore de Brie, ¿sí? Son cuadros que nos dicen mucho, ¿no? El arte sabe más que la ciencia. Es decir, claro que encuentra uno pasajes, sobre todo de pensadores, ¿no? Alguien diría hoy, mira, no ha cambiado nada. Theodore de Brie captó ese momento, ¿no? Llegando Cristóbal Colón a algunas de las islas del Caribe y los indígenas yendo hacia él de manera pacífica y alegre y sonriente, sereno, a brindarle las cosas bonitas que ellos tenían, que era oro y frutas y cosas de esas, ¿no? Y recibirlos amablemente, ¿no? Y el señor ahí con su espada y todo eso. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Todavía escucho discursos yo de gente que dicen que no, que sencillamente nosotros debemos darle a los extranjeros, a las potencias, ¿no? Los frutos que da la tierra para tener buena relación con ellos, ¿no? Eso se ha permanecido. América Latina todavía no ha encontrado un modo de vida que le permita convivir con las demás naciones con autoridad, ¿cómo se dice? Con autoconvencimiento de que nuestro modo de vida que ha surgido acá es válido, ¿no? Que es una mezcla de modernidad europea, técnica, también política, porque somos republicanos, pero también recogemos las tradiciones indígenas y africanas también, y de las otras que han llegado después, sobre todo al departamento del Atlántico. Ya, hay una justificación religiosa de la conquista de los españoles, ¿no? Ellos querían conquistar, ellos querían descubrir, y lo descubrieron y lo conquistaron, entre comillas, porque finalmente ellos fueron conquistados, creo yo, ¿no? Ya. Entonces, este es un cuadro, ¿no? Muy antiguo, se usaba antes en esos pósters, ¿no? Cuando años 50, las personas que tienen mi edad, eh, cuando yo llegué a primaria, en 1954, 55, en Chile, la profesora primero nos hacían rezar una hora y nos ponían imágenes, ¿no? En unas cartulinas grandes, así enrolladas, y la colgaban en el tablero. Y entonces ya hacía cerrar los ojos así y después mirábamos, ¡pum! Y aparecían las imágenes. Entonces, estas son ese tipo de, como gobelinos también. Mira, ahí está todo, ¿no? Ahí está la corte, está la reina Isabel, está Cristóbal Colón, están las personas que lo acompañaron, Fernando VII, ¿no? Que es una figura no tan importante, de Isabel es la propia, digamos, diríamos. Y acá, por supuesto, el cristianismo muy fuerte, ¿no? No hay que olvidarse que ella ponía el Papa, ¿no? Ella decía poner el Papa, ¿no? O sea, eso es una cosa bastante fuerte, ¿no? Sí, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Dice, mira, yo nombro hasta el Papa, imagínense todos los ministros, las cosas, todo eso está bien, ¿no? Eso, no. Bueno, es una de las católicas. Entonces, aquí un dato importante, nuevamente, ¿no? Europa logra darle la vuelta a la manzana, la vuelta a la cuadra, digamos, aquí, ¿no? Cosa que hace uno de niño siempre cuando va descubriendo el mundo y se le escapa el papá y la mamá, y pum, y sale hasta la esquina y después se devuelve, después a la otra esquina y después se da cuenta que puede darle la vuelta a la manzana entera. Entonces, algo así hicieron esta gente. Ese es Hernando de Magallanes, ¿no? Y dando su vuelta, que finalmente terminó Sebastián Elcano. Es bueno destacar, ¿no? Que en ese momento va viajando con Magallanes, ¿no? Que tienen aquí unas descripciones. Antonio Pigafetta, que es un poeta italiano que no sé cómo se embarcó con Hernando de Magallanes, la verdad es que no. Yo creo que porque lo vieron que era inofensivo, ¿no? Y él se dio trabajo, todos los días escribía una página de lo que había pasado. Es el diario de a bordo de Antonio de Pigafetta, que son las primeras noticias escritas de los indios nuestros, y la tierra del fuoco, la tierra del italiano, por supuesto, el italiano del siglo de Maquiavelo. Después. Entonces, sí, y él escribió todo, y cuando llegó aquí, entonces, a Cádiz, entonces, él le faltaba un día, ¿no? Y decía, no, yo escribí todos los días, algo pasó. Y se dieron cuenta y comenzó la gran revolución. Entonces, le habían dado la vuelta. El planeta, como decía Copérnico y otros más, era redondo, ¿no? Era redondo. La Tierra es redonda, ¿no? Como dice
García Márquez en su de 100 años de soledad, que el señor Buendía tuvo muchos años trabajando y finalmente dice, la tierra es redonda como una naranja, ¿no? Esa es la frase que pone en boca de un aureliano que estaba encerrado. También hay que decir que el propio García Márquez nombra a Antonio Pigafetta en su discurso de Estocolmo. Ya lo cita incluso con una frase muy bonita de ese discurso. Eso es. Entonces, para imaginarnos, ¿no? La época, ¿no? O sea, ¿qué podía decir uno si uno hubiera estado ahí en el puerto de Palo, Cristóbal Colón y con Hernando de Magallanes, ahí está Magallanes, ¿no? Y nos dice, oye, mira, vamos a una wea, haz tus papeles, porque los españoles anotaban todo, ¿no? Los españoles, los nombres de las personas donde habían nacido y las cosas que llevaban, eso quedaba registrado por la corona española. ¿Sí? O sea, no hay esa cosa que dicen leyenda negra, ¿no? Que venían puros delincuentes, no, señor. Aquí todas las personas que venían, los nombres están en los archivos españoles. Sí. Esto, me imagino bien eso, yo no podía ser de que la reina Isabel dejara que cualquiera se mantuviera. No, no hay que olvidarse que es una misión religiosa. Cristóbal Colón abrió campo, abrió horizontes para la acción del Evangelio. Eso es, eso es. Igual que nosotros estamos haciendo muchas cosas para el progreso de Colombia, de Barranquilla, el progreso de Barranquilla. Nadie ha dicho quién destruyó la ciénaga grande de Santa Marta. Los tipos que están quemando ahora, no, ya, eso es lo que queda. Pero el 80% se destruyó porque la gente hizo una carretera. Ahora, ¿por qué hizo la carretera? Ah, porque la querían destruir. No, querían el progreso de Barranquilla y Barranquilla estaba ahogada. Y tenían que comunicarse con el Triángulo de Oro de Bogotá, Cali y Medellín. Y vieron la carretera en un acto, digamos, necesario para su desarrollo económico. Entonces, esas cosas ideológicas, religiosas, ¿no? Siempre están presentes, antes y hoy también. No podemos escapar nosotros de esa cosa ideológica. Digo ideológica en el sentido que usaba la palabra Marx, ¿no? Marx pensaba, ideología es la falsa percepción de la realidad. O sea, lo otro sería ciencia, ¿no? Si no, yo estoy captando bien el momento, hasta donde sea posible. Bueno, y siempre ¿no? de la misma época ya se estaban en, es que es una época esta muy fuerte. Este es, ¿cómo se llama? Hieronymus Bosch, ¿no? Está detrás mío acá, este cuadro, ¿no? Que siempre lo pueden comprar ahora por internet, está de moda, ¿no? Y se lo traen, lo mandan a enmarcar y lo estudian, ¿no? Yo lo miro todos los días, ¿no? Porque es algo que me impresiona mucho, porque aquí está la historia según el cristianismo, ¿no? Desde los orígenes. Y aquí más o menos está Cristóbal Colón, ¿no? Y aquí ya el Renacimiento y todo, ¿no? Hasta el Apocalipsis final, ¿no? Es la visión cristiana de la historia, que de pronto es la verdadera, quién sabe, nadie puede decir ni sí ni no de manera definitiva. ¿Ya? Y sobre todo ese es el final, ¿no? O sea, cuando yo veo en la pantalla eh, la explosión en Beirut, ¿no? Sí, de un tanque de no sé qué cosa química, no sé qué cosa, o las imágenes pues de los negros protestando, incendiando edificios en Estados Unidos, o el bombardeo con aviones a Salvador Allende, en La Moneda del 11 de septiembre, ¿no? Así se veía, ¿no? Y la guerra de Irak y todas las guerras, ¿no? Vietnam, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? O 1948 en Bogotá sobre todo, y también en el centro de Barranquilla. O sea, es una imagen inquietante, ¿no? De pronto ese será el fin del apocalipsis que se anuncia la religión cristiana. Ya, entonces, algunas cosas que van rodeando la parte del Atlántico, ¿no? Estamos en un contexto más amplio, ¿no? Ahí están las primeras fundaciones de la costa atlántica, ¿no? Santa María, Antigua del Darién, San Sebastián de Urabá, Santa Marta, Riohacha, Cartagena. O sea, nosotros no estamos en las grandes ligas al principio, Barranquilla y el Atlántico, no estamos en las grandes ligas. Entre otras cosas porque Bocas de Ceniza, por algo le pusieron ese nombre, ¿no? Bocas de Ceniza porque era imposible entrar. Entonces no había manera de llegar aquí a Barranquilla. Razón por la cual Pedro de Heredia tampoco, después de estar acá en 1533, el 21 de marzo, tampoco quiso quedarse acá para construir la ciudad que le había dado la autorización al rey de España.
y le puso el río de línea divisoria hasta el día de hoy, asombroso. ¿Ya? Si yo le dijera eso a algún senador, a algún representante de la radio, hubieran argumentado, ¿no? Tendría que argumentar a algún político local. ¿Dónde a Mauricio lo voy a escribir en estos días? Alguna vez compartí con él. Decirle, oye, mira, ¿por qué no hace un discurso bonito? Decir, oye, rompamos lo que decidió la corona española en cabeza de Carlos V, que dijo, la división entre Santa Marta, o sea, Santa Marta llega hasta el río Magdalena, hasta la ribera oriental, y de la ribera occidental del río Magdalena para allá, eso de Pedro de Heredia, y finalmente puso su ciudad amurallada en Cartagena de Indias, esas dos ciudades, ¿no? Y sigue hasta ahora, ¿no? Entonces, habría que pescar el documento de una providencia, ¿cómo se llama? Que hacen los emperadores, ¿no? El rey de España, ¿no? Y emperador de Alemania, ¿no? Rey de España, ¿no? Y emperador de Alemania, Carlos V hace esa edición hasta ahora, ¿no? Yo tengo un artículo por ahí, si alguien se interesa sobre el tema, para pasárselo a algún dirigente nuestro, ¿no? Que hable en el Senado, en la Cámara de Representantes, o algún ministro, alguna que diga, mira, cambiemos esa norma que estableció y hagamos una sola administración del estuario, ¿no? Que incluya la Ciénaga Grande, el estuario, las playas, toda esa zona, ¿no? Y nos haríamos a realizar sueños de mío, ¿no? Eso, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Toda la cosa de la navegación, que era, pues hay que imaginarse, ¿no? O sea, las comunicaciones duraban 3 meses. De agosto, 3 de agosto, ¿cuántos salieron ellos? De allá, del puerto de Palos, ¿no? Hasta el 12 de octubre. O sea, agosto, septiembre, octubre, 2 meses y medio, ¿no? Se demoraron, ¿no? Están todos los viajes, ¿no? Que hicieron. Y sobre todo acá, ¿no? Este fue el Mediterráneo nuestro, ¿sí? Estaban en todas partes, ¿no? O sea, es una época realmente fascinante. Y muy pocos sabían en un lugar lo que estaba ocurriendo en los otros lugares, porque las noticias llegaban 2 meses después, un mes después, ¿no? ¿Ya? Y esto sí ya es significativo, porque aquí está marcado por Rodrigo de Bastidas, que sale de por aquí, de La Guajira, ¿no? Y ahí pasa entonces en el mes de abril, y que le ponen el nombre de Río Magdalena, ¿no? Y Bocas de Ceniza, porque ese día hay alguna cosa con la Virgen María, pero no tengo muy claro eso, alguien me lo puede contar, ¿no? Ya, digamos, ahí los españoles vislumbraron por primera vez lo que es el departamento del Atlántico, ¿no? Sobre todo el río, impresionante, ¿no? Que desembocaba. Y este personaje siempre hay que recordarlo porque, digamos, el hombre que conocía de los vientos, de los barcos, la brújula, y él decía por dónde había que coger, ¿no? Es fan de la cosa, ¿no? Un científico de la época, digamos. Hoy solo lo hacen con computadores, ¿no? Pero él es un personaje de novela realmente, ¿no? Y la bahía de Santa Marta, que fue el primer asentamiento, después de los fracasos de Urabá, la primera ciudad que se estableció fue Santa Marta, ¿no? 1526, 1525, 1526. Es difícil decirlo porque se imaginan el acto de fundación. ¿Qué tienen los españoles? No tienen nada, tienen sus pocos caballos, tienen algunas armas de fuego y están allí con sus cosas, y hasta que de pronto viene el alarife, una palabra árabe, decir, mira, vamos a marcar los solares, aquí está este cuadrante, aquí está la plaza, y aquí está el ayuntamiento, aquí está la casa del gobernador, etc. Es más allá, las personas más importantes, las calles, todos los nombres, la calle del rey, la calle de este, ¿no? Entonces, eso fue la cuadrícula acá en Santa Marta, ¿no? Hay que decir, de ahí no vivían los indios. Los indios no vivían ahí, los indios vivían más allá, lo que se llama el río este, ¿no? Ya me olvidé cómo se llama, alguien me lo recuerda en el chat de pronto, ¿no? Y ahí Rodrigo de Bastida, ¿no? 1500, ¿no? Ya. Alguien en la literatura aparece como uno de los menos crueles, digamos, de los conquistadores españoles, ¿no? Ya, entonces, él murió acuchillado por los propios españoles en Santa Marta por un conflicto de cosas. Ellos se peleaban bastante, ¿no? Y sí es importante para nosotros todavía. Cada vez que voy a Cartagena, digo yo, ¿cuándo lo van a cambiar? Y vienen ahí poner la isla Catalina, por lo menos, digo yo.
otra persona más, no sé, Rafael Núñez quizás, pero no me parece tener a Pedro de Heredia. Yo no lo tuviera. Ustedes están informados, en Estados Unidos muchas de las estatuas las están tumbando. En Chile también. En Chile, sur de Chile, Pedro de Valdivia, el conquistador que murió a manos de los mapuches. ¿Ya? Ellos sencillamente en un acto impresionante tumbaron unas estatuas que había, y están tumbando estatuas, hasta en los Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien. Estos son los cronistas. ¿Cómo podemos saber algo nosotros respecto a lo que pasó aquí en el Departamento del Atlántico? Con estos 4 textos, ¿no? Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Pedro Aguado, Fray Pedro Simón y Juan de Castellano. Entonces, cuesta conseguir estos textos. Fray Pedro Simón, tenemos algunas cosas en la Academia de Historia, ahí, entonces, Fray Pedro Simón, las obras completas las publicó el Banco Popular y están en el Archivo Histórico del Atlántico. Estamos medio perdidos y yo dije, no, eso tiene que estar aquí figuren. Lo buscamos, finalmente él quien lo encontró en un rincón, alguien lo dejó. En la biblioteca, los que tienen que guardar los libros son la gente que trabaja allí. Eso lo saben ustedes, nunca está de más recomendar. Y aparece Fray Pedro, en 6 tomos está Fray Pedro Simón, así que se puede consultar en papel, ¿no? Él escribe bastante bien. Lo mismo, Fray Pedro Aguado tiene una descripción de cómo el año 1535, 36, sí, intentaron entrar la primera noticia que tengo de ese texto, pero con la pandemia se me perdió el libro y no lo pude encontrar hoy en la mañana, de pronto me lo tiene Alexandre Vega, ¿no? Hay un relato de Fray Pedro Aguado, ¿ya? De su recopilación historial, ¿verdad? El nuevo reino de Granada, de las Islas de Marocial, y cómo los bergantines de Gonzalo Jiménez de Quesada intentaron entrar por la boca del río, por boca de Jerez, y fueron desbaratados, ¿no? Y ahí cuenta que llegaron, entraron, y miles de canoas de Malambo, ¿no? Los indios en canoas, ¿no? Tratando de... Y finalmente ese barco siguió más allá y se juntó con las otras tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada hasta que llegara a Bogotá y fundaron Bogotá en 1538, creo que febrero, tengo entendido. Ya, bueno, eso es el momento entonces, pero todavía Barranquilla no aparece, hasta ahora, hasta eso es el río solamente, no es el río, no hay, se adentraron en tierra adentro. Y este para mí es el más espectacular de todos, ¿no? O sea, para mí, este cuadro está en la Academia Colombiana de Historia, ¿no? Allá en el Gran Salón, porque es un tremendo historiador, 1535. Y era actor también. Él estaba en la tropa él estuvo en Santa María del Darién, estuvo en Santa Marta y estuvo en Barranquilla y fundó Cartagena. Y él escribía con una pluma, ¿no? O sea, en aquella época, después de todas las cosas y metido con toda esa gente, uff, como dirían barranquilleros, era un tumba, pero impresionante, y con una amenaza permanente de que los indígenas los atacaran y los incendiaran y los hicieran desaparecer, como ocurrió en Santa María del Darién. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Y también en manera artística, ¿no? Bueno, hay otro más que sería, que no tengo una imagen del poeta, ¿no? Juan de Castellano. Él escribe en poesía, ¿no? Las cosas que escribió. Sí. Esas son lecturas que siempre se pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Teodor de Bruy es un pintor de 1528, este cuadro tiene que ser de 1540 más o menos, ¿no? Teodor de Bruy es un autorretrato, digamos, ¿no? Entonces, él pintó estas cosas, ¿no? Cosas que le contaron a él, de las cosas que estaban ocurriendo acá, ¿no? Esos son cuadros del siglo XVI. De pronto algo exagerada, ¿no? Pero mirando las estadísticas de disminución de la población indígena, el derrumbe demográfico, uno dice, no, tiene que haber sido algo así, ¿no? Imágenes impactantes, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿sí? De que le están echando oro derretido, ¿no?
o algún metal noble por la boca del español. Y este cuadro también, que no sé, tiene sus problemas, ¿no? Dentro de la imaginación de los europeos, se supone que acá comían seres humanos, ¿no? Antropofagia. Pero si ocurrió, era solamente... Hay un relato por ahí que tiene los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia. Hay un relato que saca el autor, ¿no? Indalecio Líbano Aguirre, tampoco menciona el departamento del Atlántico, pero sí cuenta, hay un texto que dice que eran, pero no, una población que antropófago desaparece, por razones, por ritos, por cosas, pero no, ellos tenían buen pescado porque iban a comer seres humanos, y si lo hacían por cosas guerreras, religiosas, ¿no? Pero bueno, es parte de las cosas. Y estas son las grandes guerras, ¿no? Así fue Santiago, ¿no? Cuando estaba Inés de Suárez allá, Chile, ¿no? De muchas partes, ¿no? Mucha violencia, realmente. Los testimonios y las crónicas hablan de eso. Aquí en el departamento del Atlántico no hubo violencia. De esta no, solamente la muestro yo, por razones que ya vamos a ver, ¿no? Son bastantes las imágenes del Teodoro de Brito, ¿sí? Y eso es, imaginándose un poco, ¿no? Cómo se encuentran las dos civilizaciones, ¿no? ¿Sí? Y esto es de Juan de Castellanos, el poeta, que estuvo en Cartagena, y él escribió, y me parece digno de leerse. Está hablando de acá del departamento del Atlántico, Juan de Castellanos. O sea, Pedro de Heredia y su tropa llegando acá, entonces, y en medio de ese proceso, vinieron a los ranchos después de esto sobre 100 mozas bien encaconadas. Encaconada es con adornos, con colgantes, con collares, cada cual de ellas de gracioso gesto, bonita, en todos miembros bien proporcionadas, ¿no? Para pasarela, digamos, de hoy, pero todas en traje deshonesto, es decir, semidesnudas, porque sus cueros eran las delgadas y el vergonzoso y ampollado vaso con otras labor en campo raso, en fin, poéticamente diciendo, ¿no? Es una cosa, es posible que sea un poco exagerado, ¿no? Pero la verdad es que eso ocurre siempre así. Esto. Y sigue ocurriendo, yo creo, yo lo sigo viendo. Cada vez que voy yo a una recepción de gente del extranjero, hoy, en todas partes, la gente de Barranquilla y de la región Caribe en general, vamos a Sabana Larga, donde vamos, si va a una delegación importante que no es del Departamento del Atlántico, les muestran unos bailes muy bonitos. Y la gente baila y todo, y los viajeros, los visitantes impresionados de ver el mapalé y todas esas cosas. Y las mujeres tan bonitas. O sea, el mismo cuadro de que presenta el poeta Juan de Castellano, ¿no? Bueno, vamos viendo entonces ese cuadro, el Departamento del Atlántico. Ya. Este mapa sí que se lo debemos a José Agustín Blanco Barros. Él lo elaboró, él hacía mapas, no con la tecnología, no alcanzó a conocer la tecnología más avanzada que tenemos ahora, pero entonces él sí los hacía a mano, tenía una especie de unos aparatos para unos tableros especiales y una tinta, qué sé yo, y este mapa lo hizo él, está publicado en sus obras completas, ¿no? ¿Saben? Para los que no sepan, José Agustín Blanco Barros, tomo 1, lo pueden pedir a kilómetro 5, si hay alguna persona que está escuchando y dice, mira, yo no tengo los libros de José Agustín Blanco Barros. Otro día hablé con un historiador muy conocido, y ¿cuándo? ¿A qué hora publicaron la obra de José Agustín? Entre el 11 y el 18. Ya están los 4 tomos, ¿no? Entonces, en ese tomo, allí pueden encontrar ustedes grandes cosas así. Y ahí está este mapa, ¿no? Está publicado este mapa. Para decir de que la conquista de Tierra Adentro es del norte de Tierra Adentro.
decir, el recorrido que hace Pedro de Heredia no es solamente en esta parte. Claro, después sigue por aquí, ¿no? Pero el departamento del Atlántico, en el momento, cuando llegaron los españoles, estaba poblado solamente en la parte norte. Por eso José Agustín Blanco dice, el norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. Porque los grupos indígenas se asentaron allí, en el norte de Tierra Adentro. Carmen Borrego Pla es una autora importante, y yo siempre pienso que hay estudiantes, gente joven o adultos que quieren interesarse, y la bibliografía es lo más importante. María del Carmen Borrego Pla tiene unos textos demasiado buenos para mí, los recomiendo. Encomienda y población indígena en la provincia de Cartagena a fines del siglo XVI y comienzo del XVII. Eso está publicado por Haroldo Calvo Stevenson y Maicer Roca, ¿no? Cartagena de Indios en el siglo XVI. Es un libro que hay que conseguir. Yo se lo presté a una persona que asistía a la Cátedra Atlántico. Tuve mi colección de historia de Cartagena y me los perdió. Nunca me los devolvió y nunca me ha dado la cara. Cartagena de Indios en el siglo XVI. Esta es la persona, entonces, María del Carmen Borrego Pla, a quien José Agustín respetaba muchísimo. Entonces, hay que imaginarse, ¿ya? Carmen Borrego tiene un texto en donde ella dice de que sí, ella le hace un seguimiento por los cronistas de cómo fue el recorrido que hizo Pedro de Heredia. Pedro Aguado también escribe, ¿no? Y también Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Pero lo que queda claro es que cada 2 leguas había una, en general, pues, cada 2 leguas había un pueblo de indios. 2 leguas son 10 kilómetros, 12 kilómetros, 10, 12 kilómetros, 10 kilómetros. Cada 10 kilómetros había como un poblado. Lo asombroso es que en las relaciones entre esos pueblos de indios no había un centro. Tubará era el pueblo donde había más gente, había 1000 personas. ¿Sí? Camacho tenía 70, 80. Malambo sí tenía más. ¿Ya? Uciacurí, Galapa, Baranoa. Pero entonces, entre ellos no había un cacique mayor. No era ni siquiera una federación de aldeas. No tenía ninguna organización política. Una vez que dije esto, una persona chistosa me dijo, todavía no la tiene. Tú vas allá y vas a un municipio y la gente tiene su fiesta, tiene sus sancochos, tiene su dinámica y sus cosas. De pronto va el gobernador, verano, ahora la señora Elsa Noguera, ¿vale? Ellos tienen su mundo propio. Ese es el departamento del Atlántico, es bueno saberlo, ¿no? Pero decir, no, que mira que Barranquilla, no, Barranquilla voy cuando voy a comprar alguna cosa, o voy a vender algo, o voy a ver a mi hijo que está estudiando allá. O sea, yo creo que ese sentimiento, aunque últimamente, pues, la concentración de Barranquilla, la macro central de Barranquilla, ha jugado en contra, ¿no? Pero aún se mantiene mucho ese espíritu, creo yo, de decir, no, nosotros tenemos Festival de la Ciruela, después Festival de la Guayaba, y no sé qué cosa. Me gusta mucho eso a mí, porque eso contrarresta la pérdida de nuestros... Ya, entonces, esto es un tema que he tratado muchas veces, nuevamente breve. El poblamiento, ¿sí? La conquista, ¿no? Los españoles fundaban ciudades, formalmente. Santa Marta, Cartagena. Acá en el departamento del Atlántico no ocurrió. Aquí no hizo ninguna fundación. Porque solamente habían tribus indígenas viviendo en sus pueblos de indios. Un pueblo de indios, Galapa, Baranoa, Tubará. Lo que hacían sí que se repartían los indios para que trabajaran para ellos. Tenían que pagarles tributo al rey de España, ¿ya? De tal manera que según la cantidad de hombres de trabajo que había. Camacho, por ejemplo, antigua Barranquilla, tenía 15 indios de pala. Es decir, por 5, 75 más o menos, ¿no? 75, 80 personas tenían que haber vivido aquí en Camacho. Pero Tubará no. Tubará eran 200 personas que trabajaban. 200 hombres de pala y tenían que producir maíz y hacer caminos, no sé, algunas cosas que quería hacer el comendero. El comendero no vivía allí, el comendero estaba obligado a vivir en Cartagena. Y en el pueblo de indios estaban encapsulados y ellos tenían que trabajar. Cada cierto tiempo tenían que darle sus fanegas de maíz
y algunos trabajos también de obras, digamos, de infraestructura, ¿no? Pero en general el indio estaba todo el día trabajando en sus maizales y produciendo frutos para darle al español. Y la encomienda fue la manera, fue la institución que se utilizó. Los indios estaban encomendados a un español quien tenía que enseñarles la religión cristiana. Obligación del español, pagarle al cura doctrinero y construirle una capilla, una iglesia, y convertir y apoyar al cura para que convierta a los indígenas a la religión cristiana. Siempre me olvido, me acuerdo cuando estoy contando estas cosas y Galapa, por ejemplo, tiene que buscar una nueva fecha, ¿no? Hay una cosa ahí muy bonita con Galapa en cualquier momento, ¿no? Porque en Galapa, no cuando llegó Pedro de Heredia, no podemos conmemorar eso nosotros. Creo que no podemos conmemorar como si Barranquilla tuviera la conmemoración de decir, mira, el 21 de marzo de 1533 llegó Pedro de Heredia y esa es la fecha nuestra conmemorativa de nuestro municipio. Por Dios, no. Nosotros vemos el 7 de abril. Eso es distinto porque es el inicio del primer intento de vida republicana. ¿Sí? Y después el 12 de junio ya cuando se van los españoles. Y la fecha fatídica del 25 de abril fue cuando la reconquista española. Esas tres fechas, ¿no? Una mala y dos buenas. Y después la vida republicana. Entonces, en estos casos, y José Agustín Blanco me encargó, y antes de morirme tengo que ir a hablar con el alcalde y con el secretario de Cultura, decirle, mire, pongan la fecha en que las autoridades españolas de Cartagena vinieron a Galapa, ¿ya? A dar testimonio de la buena fe de España, ¿ya? Y bautizaron gente y obligaron al encomendero de Galapa, ¿no?, a que tratara bien a los indígenas. O sea, hubo como, digamos, como un proceso de paz, firmaron como un proceso de paz y de buenaventuranza. Y es una fecha mucho más amable porque de parte de la corona viene la iniciativa de hacer eso, ¿no? Entonces, eso ocurrió en 1561. Yo tengo el dato escrito que me lo dio José Agustín, yo lo anoté. Me dijo, alguna vez vaya a Galapa, hable con los autoridades para que cambien la fecha, porque la fecha que tienen que conmemoran es cuando llegó Pedro de Heredia, y eso no se puede conmemorar, por supuesto. Y la Mercedes de Tierra es un asunto más complejo. Mercedes de Tierra es cuando la tierra había que escriturarla en España, ¿sí? O sea, para hacerse de tierra era muy difícil. La corona nunca quiso hacer eso para que no se conformaran aquí aristocracias terratenientes fuertes. Finalmente, después con el tiempo se dieron eso y en el siglo XVIII hay una feria de títulos de propiedad con conflictos de tierra en todo Colombia y en la costa también, que explican gran parte de los conflictos con las guerrillas y quién es la tierra, como dirían, ¿no? Y sitio de libres esa es la categoría, pues, para Barranquilla y el departamento del Atlántico. Los dos sitios libres más famosos, originarios, más importantes, diría yo, es Barranquilla y Soledad, ¿ya? A partir de 1560, digamos de 1600. El año 1600 ya había gente viviendo en Soledad y en Barranquilla y eran sitios de libres, ¿no? Entonces, donde vivían solamente mestizajes, mulatos y zambos. Insisto nuevamente, no podía ser de otra manera. Un blanco vivía en Santa Marta o vivía en Cartagena. Un indio tenía que vivir en Galapa o en Baranoa o en Malambo o en el Chacurí, ¿ya? Entonces, y sí, y los españoles vivían en Cartagena, y los negros en las barracas. Pero bueno, como ese esquema se transformó, llegó un momento en que cada día que pasaba, había más niños mulatos, más niños mestizos como yo, y no tenían espacio ni en Cartagena, ni en Galapa, ni en ningún pueblo de indios, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ellos se fueron y fueron confluyendo hacia los sitios de libre. Es un buen tema para los estudiantes de historia de la Universidad del Atlántico, que son la única carrera que existe acá. Estos son los temas que tienen que tratar, ¿no? Sí, pero no veo que este enfoque sea muy popular, ¿no? Y los zambos, ¿no?, que son las mezclas ya de negros con indígenas, con mujeres indígenas. Es un tema para mí muy importante y lo que produce lo que llama después, lo vamos a ver en otra clase siempre, que es el proceso de transculturación, ¿ya? Digamos eso. José Agustín Blanco, es una frase, ¿no?,
Al tiempo de la conquista española, el modelo de poblamiento no era sencillo o simple, pues coexistían la población concentrada en caseríos o aldeas y la población dispersa asociada a pequeñas rostros de maíz, yuca y auyama en cada caso. El Atlántico siempre ha sido disperso. Las autoridades no dicen mucho, aún hoy, ¿ya? Y otros pueblos de indios relativamente importantes al tiempo de la conquista fueron víctimas de crisis demográficas severas y terminaron ellos por desaparecer. Oropapia, Oca, Mates, Taibe, Cacaramoa, Tamene, Turipana, por ejemplo, dice José Agustín, esos pueblos existieron. Yo conozco uno que se llama Juaruco, pero ese existe, y viven indios allí. Hoy una vez al año yo a ver a una gente amiga allá y me traigo unos pavos para festejar como los norteamericanos, ¿no? Fiestas europeas, ¿no? Sí, Juaruco es maravilloso. Casi toda la gente es indígena, ¿no? Apellido González, ¿ya? Tarquino González, un trabajador de la Universidad del Norte, que Carlos Angulo me decía, ¿tú conoces a un indio caribe? Mira, ahí Tarquino. Él es indio caribe, mira, bajito así, resuelto así. Bueno, ya, esos son los pueblos entonces que digo yo, alguna generación los va a recuperar, ¿no? Para buscar todas las cosas por orden del Estado, ¿ya? Y sacan todo, hacen arqueología, así, del siglo XVI, y sacan los mochitos de las cosas y dicen, bueno, aquí está, y le llevan agua y restituyen esos pueblos porque son lugares maravillosos. Los indios escogían muy bien sus lugares a donde vivir, especialmente cuando aumentaba la población. Pueblos de indios que llegaron a ser cabeceras municipales en el actual departamento del Atlántico. Tubará, Calapa, Malambo, Securí y Piojó. Es decir, estos 5, entiéndase bien, ¿ya? Cuando llegó Pedro de Heredia, entonces ellos ya existían. Si ustedes van a Calapa, a Tubará, a Malambo, a Securí o a Piojó, y se paran en el centro de la plaza, dicen, mira, aquí hay gente viviendo hace 1000 años. No hay una ruptura. Los otros no, porque en el caso de Barranquilla no, porque Barranquilla es sitio de libre, Soledad también. Otros pueblos desaparecieron, pero de los indígenas que hasta ahora, si ustedes van a Tubará o van a Malambo, entonces, no, bueno, Malambo es más complejo por el asunto de Soledad, ¿no? Que después se desplazó Malambo viejo al Malambo actual. Eso es, o Piojó, ¿no? Ahí está, aquí la Piojó, entonces uno mira y dice, oye, aquí vive gente hace 1000 años, nunca se ha ido, siempre ha habido gente, con las guerras, pero de Heredia en tierra adentro. Entonces el Valle de Santiago, la incursión a tierra adentro, el último capítulo ya, de Pedro de Heredia, ¿no? Buscando un lugar que por orden del rey podía fundar más acá del río Magdalena. Entonces, eso me parece impresionante. Entonces dice, partieron del Valle de Santiago, de Lomita Arena, digamos, pues, ¿ya? De la Ciénaga del Totumbo, ahí está. Del Valle de Santiago a los 14 de marzo del año 1533 años, y era el número todo de esta gente, 45 hombres de a pie, y 13 de a caballo. O sea, 60 personas. Ya, pero para pelear no había sino 5 que se pudiesen decir caballos, porque los otros eran muy ruines rocinos, tales que mayor parte del camino se iban a pie sus dueños porque no les quedaban muertos. Hay muchos relatos de que los españoles se comían los caballos cuando ya estaban tan flacos, ¿ya? Pero esa es la tropa, es decir, 60 personas y 5 personas de caballo. El resto era una tropa impresionante, ¿no? Como en las películas que hizo Herzog. Han hecho películas, ¿no? Aguirre, la Sota de Dios, ¿no? Películas alemanas, como Carlos V era alemán, entonces ya. Tubará, ¿no? Cuando llegan a Tubará, ¿no? Ahí hay 2 versiones. Ahí los cronistas no están de acuerdo, porque según Fray Poderón Simón hubo una batalla. Eso lo explica José Agustín Blanco muy bien. Y el problema es que Gonzalo Fernández no lo menciona. ¿Ya? En fin, pero Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, él sí, entonces va relatando por dónde van pasando, ¿no? Entonces, y le daban comida, ¿no? Y lenguas. Siempre hay unos indios más avispados que sabían algo más, no sé. Y entonces los acompañaban, ¿no? Ya eso lo vimos ya, esa imagen ya la vimos. Partiendo de allí,
llegaron a otro grande pueblo que se dice Galapa, Calapa, que significa en lengua guayú patilla, sandía, watermelon en alemán y watermelon, no sé cómo se dirá en inglés. Eso es Calapa, ¿no? Calapa, palabra guayú. Cuando venían indios a decirle que no querían que entrasen a su pueblo ni querían su amistad. Algún día voy a escribir una nota sobre esto. La pregunta un poco provocativa le hago a ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si el cacique Calapa, de Calapa, hubiera tenido un smartphone? ¿Ya? Es decir, sí, ¿no? ¿Qué hace con smartphone? ¿Qué pasa si hubiera tenido smartphone? Busca entonces, Google, Pedro de Heredia. Pedro de Heredia, conquistador español, viene de España, tiene armas de fuego, vienen con unos animales enormes, vienen montados en unos caballos, y están dispuestos a todo para imponer la religión cristiana a todo el mundo. Sobre todo tienen armas de fuego, ¿no? Con fuego en las manos, diríamos, la leyenda mexicana, ¿no? ¿Ya? Con fuego en las manos. Los indios pensaban, los mexicanos, que los españoles tenían fuego en las manos, y disparaban. Sencillamente se hubiera entregado pacíficamente. No hubiera ejercido ninguna resistencia, ¿no? Pero entonces le manda a decir, ¿ya? De que por favor, que no querían su amistad, ni que no entrasen al pueblo. En estos días, en Chile sobre todo, ¿no? Pero acá también, voy a dar un ejemplo acá, ¿no? Hay un lugar que se llama Santurbán, de donde viene la maravillosa agua bendecida que tienen los mangueses, Santander. Y hay Pedro de Heredia de hoy que quieren ir allá a sacar petróleo. Escuché al presidente de Ecopetrol y decía que sí, que hay que hacerlo, que no tiene por qué ser dañino. Entonces, se repite la historia nuevamente. Es decir, de Occidente, del otro mundo, vienen aquí a hacer cosas, nosotros digo, oiga, no. Estamos como el cacique de Galapa, o tenemos más poder. ¿Quién sabe? Creo que allí se va a dar un evento. Primero espero que sea pacífico, ¿ya? Pero si hay resistencia de la población, no violenta, legítima, amparada en la Constitución, creo que vamos a impedir ese desastre ecológico tan inmenso que quieren hacer por el mero hecho de producir carbón, petróleo, para que se lo gasten las clases medias en el mundo en sus automóviles. Creo que no. Entonces, eso es lo que quiero decir de Galapa. Bueno, y de Galapa, y ahí con esto termino entonces, ya. Sí, y de allí, de Galapa, se partió el gobernador el mismo día. ¿Por dónde se vino? Él se vino por la circunvalar. Sí, perdón, la circunvalar. Se vino por la, ¿cómo le llaman? Por la misma carretera, por la cordialidad. Siempre que recorro ese camino, a la gente que va conmigo en un bus, o cuando fuimos a Galapa, decía, mire, Juan, vamos a hacer el recorrido contrario que hizo Pedro Heredia. Y cuando regresamos, le digo, mira, este es Pedro Heredia, ese camino de los Guaymaras. Era un sendero indígena, por supuesto, no era doble vía, ni siquiera para una carreta, ¿no? Los indios no tenían carreta. Pero sí, entonces se podía caminar, ¿no? Muchos árboles, muy frondosos, ¿no? Entonces vinieron de Galapa, en ese camino, la cordillera, y llegaron, bajaron allá, atravesaron la actual circunvalar 1, ya la circunvalar 2, la 1, y finalmente llegan, suben arriba, y después bajan, y finalmente pasan por el parque Almendra, tropical, y luego llegan a la calle 38, donde está la biblioteca departamental. Y siguen a carrera 38 y terminan en La Habana. Ahí llega entonces. Y este documento histórico para mí es el que inicia la época histórica, digamos. Es cuando nosotros nos conectamos
a esa energía europea que es España, ¿no? Que es el Mediterráneo, la humanidad activa. Ahí comienza nuestra conexión, ¿ya? Aunque sí, es el primer contacto que tenemos con la Europa católica, española, con Pedro de Heredia, con Gonzalo Fernández de Heredia y Valdés, y alrededor de 60 españoles, ¿no? Con sus armas de fuego y otras, cuchillos de metal y otras cosas, ¿no? Y durmieron una noche allí, como dicen. Y sorprendente de que lo que vio Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que ya había estado en Santa Marta. Santa Marta existía cuando ocurre esto, hace 8 años que existía Santa Marta. Entonces Gonzalo Fernández, el historiador, había estado en Santa Marta. Entonces se dio cuenta, cuando él llegó allí, que estuvo prácticamente 24 horas, seguramente habló con los indígenas y por la lengua, y habló con ellos, algún seña, alguna cosa, le dijo, no, ¿y a dónde vienen ustedes con estos comarones? Nosotros venimos de allá, del otro lado del río. Ah, de la provincia de Santa Marta. Ah, de la gobernación de Santa Marta. Muy bien, en ese momento era gobernación. Y, por supuesto, como ocurrió hasta fines del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, hasta que se acabara la ciénaga, ¿no? Sobre todo, venían las barquetonas, ¿no? De los indígenas con todos los productos maravillosos, los camarones secos, hasta los años 50, ¿no? Sí, ocurre eso. Entonces, otra cosa que se saca de este documento es que convivían pacíficamente y hacían trueques, no tenían dinero, hacían trueques. Y también eran, ¿cómo se dice? Hablaban varios idiomas. Se entendían ellos con señas o con algunas palabras, no sé si habría alguna lengua franca, ¿no? Hablaban inglés, no en español. Entonces me parece este un documento fundacional para Barranquilla. Primero, un lugar de paz, un lugar de encuentro, un lugar pacífico, porque si no fuera pacífico la gente no vendría a vender cosas de allí, ¿no? ¿Ya? Con sus canoas y esas cosas, ¿no? Había trueques de intercambio de cosas, de alimentos, de yuca por lisas secas, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Y finalmente Pedro de Heredia vio que ahí no le convenía, porque no tenía salida, en lo que veía al frente era una ciénaga, y de la ciénaga lejos tiene que haber, le dijeron seguramente su acompañante, le dijeron, allá está el mar, bueno, ellos miraban el sol, ¿no? Al mediodía dijeron, bueno, allá está el norte, allá está la Sierra Nevada, tiene que haberse visto en ese momento la Sierra Nevada, y allá está el mar. Y para llegar al mar, no, esto es muy complicado, lo más probable es que mandó alguna expedición y dijeron, no, su boca de ceniza, eso lo descubrió Bastida, no, imposible penetrar con eso. Entonces, ese es el comienzo, digamos. Y esa es una imagen que tengo, ¿no? De la Sierra Nevada, ¿no? Para decir cómo eran las casas de esta gente. Ahora, en los momentos que llega Pedro de Heredia, acá, ¿no? Hay varias preguntas, ¿no? Había un pueblo de indios que se llama Camacho. Se supo después. Fue dado en encomienda exactamente 15 años después. 15 años después, finalmente, se le asignó a Domingo de Santa Cruz, un español, se le asignó un grupo de indios, una encomienda que eran como 70, porque eran 15 indios de Pala. La encomienda de ese lugar, ¿no? ¿De dónde estaba? Nadie sabe con certeza. Sabemos que el ferrocarril de Bolívar, más o menos por la base naval, un poco más allá quizás, una estación que se llamaba Camacho, del ferrocarril de Bolívar. Y aparecen los mapas de los alemanes de los tiempos. Álvaro Marte, que dirige el Museo Etnológico que fundó Angulo, el 48, me dice que andaban haciendo unas gestiones para hacer unos cortes, unas excavaciones en los restos de cemento del Caribe. Pero no sé si lo han logrado hacer. Yo creo que quedaba más acá Camacho, más cerca, no tan lejos allá. Como haya sido, ese pueblo de indios de Camacho desapareció porque los indios se lo llevaron para Galapa por orden del alcalde ordinario de Cartagena en ese momento, en 1559. Y desapareció ese encomienda. Y lo que viene después ya
es que eso quedó como un sitio de libre. No hay ningún pueblo indígena importante, digamos, que haya impedido que se formara en lo que es en este momento el centro histórico un sitio de libre. ¿Ya? Entonces, eso a propósito de las lenguas, ¿no? Es un tema polémico, no quiero tener dificultades ni conflictos con nadie, pero hasta donde yo sé, los mocaná son un invento de un distinguido caballero que conocí, afrodescendiente, ¿sí? Que conocí a Angulo, ¿sí? Muy amigo de varias personas que están asistiendo a esta charla. ¿Sí? Recuerden mi nombre acá en el chat. ¿Sí? El autor sobre las negritudes en Colombia, ya trabajó en la Universidad del Atlántico, amigo de Angulo, sucesor de Angulo allá, ¿no? Al final escapa el nombre en este momento. Ya, bien, Mocaná no hay evidencia ni lingüística, no hay evidencia lingüística de los mocaná. O sea, no hay una lengua mocaná, ni una palabra mocaná. Si no, pregúntenle a María Trillos, escríbale por internet y oye, señora ya dice que usted no ha encontrado ninguna palabra mocaná. Efectivamente, he mandado grupos por todas partes, no he encontrado ninguna palabra. Hay una señora, una vez de una charla en Cátedra Europa, hace como 5 años, Cátedra Atlántico, perdón, y oye, ¿hay alguna cerámica que puede decir mocaná? Tampoco. Hay una Caribe que es de Tamalameque hasta acá, a ambos lados de Magdalena, en la misma cerámica. O sea, en el Atlántico no hay. Y para Carlos Angulo tampoco. Hay unas cerámicas, pues, de Malambo y esas cosas, como vimos la clase pasada. Pero una cerámica mocaná, ni lengua, entonces es un mito maravilloso que a propósito de la Constitución del 91 creció, ¿no? Y eso está bien. Debe servir para algo bueno, pero no hay necesidad de decir, el presidente puede decir, nos da la gana fundar esta cosa mocaná. Hay una señora muy seria que trató de buscar raíces estéticas de los mocanales, con algunas adornos, algunas cosas, no sé finalmente cómo haya terminado eso, finalmente lo convirtió en poesía, no sé. Pero es un terreno para investigar. Entonces vamos a ir terminando ya. Estas son cerámicas, ¿no? De la Sierra Nevada. Ya. Y este cuadro, ¿no? Lo saqué de un libro de Chipchas, Caribe y Aragua. Nosotros fuimos aquí a un laboratorio porque convivieron 3 lenguas, razas y modos de cultura distintas, ¿no? Sobre todo los de la Sierra Nevada, cuya lengua es de Centroamérica. Y los caribes, que llegaron los segundos en llegar, los primeros son los árabes, ¿no? Los chichas, ¿no? Que llegaron, se repartieron, los caribes en rojo, ¿no? Y los árabes, que quedan todavía varias lenguas. Esa imagen sí no es de acá, esa imagen es de Perú. Y esos son unos españoles, ¿no? Tocando una pequeña guitarra. Podría ser Cartagena. Bien, ofrezco la palabra. Si alguien quiere decirme algo, nos veríamos en 15 días. Esa imagen me gusta, ¿no? Si la pandemia hubiera llegado en 1533 acá, en vez de Pedro de Heredia hubiera llegado la pandemia, los indios hubieran sabido que se contaminó Galapa y ya, hubieran encerrado a Galapa, a los contaminados, ¿cómo se llama? A los infectados, Pedro de Heredia y 60 tipos más. Lo hubieran aislado, lo hubieran llevado a la costa, lo hubieran metido en un barco que se fuera y hubieran aislado la aldea y ya. A los 15 días se hubieran muerto algunos, otros no, quién sabe. Y
Entonces, quizás la solución para el futuro sea volver a las aldeas. 21 municipios tenemos en el Atlántico, fácilmente podemos hacer. Entonces, voy a revisar aquí el chat, pero no hay ningún chat. Juan Pablo. Listo, profe. El tiempo inexorable ya pasó. Sí, señor. Entonces, bueno, Jorge, no resta sino agradecerte como de costumbre tu participación nuevamente en esta cuarta sesión de la cátedra. Les recordamos a nuestros asistentes que el próximo sábado no tendremos la sesión de la cátedra, correcto, así que retomaremos probablemente en 15 días con la sesión número 5 de este espacio académico de la Cátedra Institucional de Historia del Departamento del Atlántico, Jorge. No, bien, gracias nuevamente, Juan Pablo. Esta vez estuvieron un poco activos, el chat estuvo un poco activo, ¿no? Sí, nos vemos en 15 días. Lo más probable es que vamos a hacer la secuencia temporal, ¿no? O sea, lo que viene es entonces los orígenes de Barranquilla, ¿no? Sobre todo con la obra de José Agustín Blanco Barros, tan importante, ¿no? O sea, eso es. En 15 días, sí. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer una buena planificación y ver si tenemos también algunos invitados, ¿no? Gente más joven ya, porque ya en algún momento tengo que jubilarme y buen deseo que este sea un escenario oficial, democrático, libre, serio, responsable, para tratar de nuestros antepasados, de nuestra historia común. Juan Pablo, muchas gracias, me despido. ¿Usted, Jorge? Una contextura. Claro que sí, Jorge, a usted. Una info comercial. Mañana a las 10 de la mañana va a transmitir el municipio de Malambo, ¿ya? Y van a hacer hay varias cosas, unos discursos, unos eventos, y yo voy a hacer una referencia a la vida y la obra de Carlos Angulo Valdés, de Malambo, es su gran trabajo de excavación arqueológica de la historia prehispánica. Eso sería todo. Pues mañana a las 10 en algún lugar de Facebook o no sé, o de la red, ¿no? Transmitiendo internet. Ok. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y a todos los usuarios que se conectaron a esta nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Que tengan ustedes feliz resto de día.